Sentamos para la charla. ¿Te quieres poner un poco más ahí? Te puedes. Lo digo por ella, que está un poco detrás. Cuando miro dentro y veo que soy nada, esto es sabiduría. Cuando miro fuera y veo que soy todo, esto es amor. Entre ambos se mueve mi vida. La charla de hoy es una continuación del ciclo sobre meditación, sobre la práctica del Zen. Y hoy vamos a tratar el siguiente paso después de la primera charla, que supongo que habéis oído algunos, sobre cuál es lo que motiva a entrar en este camino del silencio. Y siempre hay, cuando uno comienza, siempre hay una inquietud, una pregunta. Supongo que algunos que ya lleváis años en esta práctica, os acordaréis si os preguntáis por qué empecé a meditar. ¿Cuál fue lo que me movió para empezar a meditar, ¿no? Y esa pregunta, que puede ser un interés por conocer más profundamente la vida o por entender de qué va esto o entender quién soy yo, o quizás una encrucijada en la cual hubo mucho dolor y entonces no bastaban las respuestas habituales que habíamos tenido por parte de la religión o por parte de la filosofía, nos lleva a un camino no transitado, a una forma de avanzar que no es la habitual que hemos seguido hasta ahora, ¿no? África, me siento incómodo viéndote ahí detrás de... ¿Te puedes poner más por aquí o no? Sí, Con tu banquito. sí. Aquí, por ejemplo. A veces hay algo que nos impresiona y en mi caso habréis oído muchas veces que he mencionado mucho ese famoso verso de Juan de la Cruz, en una noche oscura. Y lo menciono tanto porque realmente en mis primeros retiros aquello como me tocó fuerte el corazón, ¿no? En una noche oscura, en ansias de amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. O sea, un proceso en el cual, estando en oscuridad, estando en no comprender, de pronto doy un salgo. Pero a veces esas salidas son falsas, porque la casa no está sosegada, porque no hay ansias de amores, sino lo que hay es una angustia vital y una disconfort y una marejada tremenda
que uno quiere volver a encontrar en otros movimientos alternativos, y a veces la meditación se convierte en una pseudo religión como consecuencia de que no hay la maduración vital necesaria. Pero hay un elemento positivo en ello. La mayor parte de los que empezamos meditación, en ese salir, donde nos llevó es al psicólogo, a tener que revisar nuestra vida desde el punto de vista de nuestros conflictos interiores. Y nos llevó a un proceso relativamente largo o corto de aquietar la casa, de madurar la casa. Y cuando esa maduración y esa quietud se ha conformado, es cuando salgo en búsqueda. Y todos los caminos espirituales, ya me lo habéis oído decir muchas veces, implican ese proceso de salida en búsqueda o ese proceso de salida que en otros ámbitos se llama también entrada, que está en cualquiera de los caminos místicos. También me impactó mucho en esos primeros retiros el tema del boyero, que también he citado tantas veces, y que es muy parecido, es paralelo el movimiento que se plantea de Juan de la Cruz y del primer esquema del boyero, que es: en los prados de este mundo me hago camino, entre altos pastizales en busca del buey, siguiendo ríos sin nombre, perdido en caminos impenetrables de lejanas montañas. O sea que este camino que cada uno de vosotros estáis realizando es una salida por ríos sin nombre, en lejanas montañas, en la noche, en oscuridad. Por lo tanto, el proceso de meditación, el primer elemento que hemos de aceptar, o si queréis de la práctica del silencio, es aceptar salir sin saber dónde voy. Posiblemente algunos de vosotros dirán, bueno, ¿por qué Pedro se mete ahora a plantearnos algo que ya hemos oído muchas veces? Pues bueno, pues me tendréis que aguantar porque continuamente tenemos que volver al ABC de nuestra esencia, porque a veces se nos olvida, a veces nos metemos en dinámicas mentales de que realmente pues estamos haciendo no sé qué y estamos conformando nuestra vida y montando una humanidad mejor con nuestra actividad de silencio, pero en el fondo siempre hay que volver a ese primer esquema del boyero: salgo del espacio habitual, o como diría el Buda, salgo del hogar para ir al sin hogar. Salgo de ese espacio de confort en el cual sitúo mis esquemas vitales, familia, identidad, esquemas, rutinas, actividad habitual, cómo me gano la vida, quién soy, con quién me relaciono. Salgo de ese esquema y entro en un ámbito donde no me reconozco. Y eso es lo que practicamos cada vez que nos sentamos. Cada vez nos sentamos, aceptamos una dinámica vital de entrar en un esquema donde yo no me reconozco. Ese esquema que tú me recordabas de la frase de Jesús de Nazaret entra en tu aposento, cierra la puerta y ahí clama.
ese entra en tu aposento, que la palabra aposento en los términos de la tradición evangélica es la bodega, ese lugar oscuro, es un lugar en la zona más perdida de la casa donde ya no ves nada, porque al cerrar la puerta te quedas a oscuras. Y acepta estar a oscuras. O sea, un profundo acto de humildad y de revitalizar continuamente ese salto, esa salida hacia un espacio donde no controlo. Porque en la práctica del silencio este elemento es esencial y se repite a lo largo de todos los autores, todas las tradiciones, el elemento de salir del espacio de confort, del espacio de control, de la dinámica donde yo ya sé cómo va esto. Recuerdo la frase de una persona hace ya mucho tiempo que después de 2 sentadas me vino y me dijo, bueno, yo ya sé de qué va esto. O sea, os sentáis, os respiramos y yo controlamos el tema del cuerpo y luego ya, y yo digo, no me enteraba de lo que me estaba diciendo. Porque mientras tú sepas de qué va esto, no te estás enterando. Porque se trata de no saber de qué va esto. Se trata de actualizar en cada momento el ser sin justificación. Aceptar ser en este cojín simplemente. No ser para, o ser por qué, o ser en función de qué, o ser en relación con qué, sino simplemente ser. Y esto es muy sencillo de decirlo, pero cada vez que nos sentamos a aceptar la realidad plena de simplemente ser, integrarse en esta realidad concreta de este momento para ser, para realizar esta realidad que en este momento se plantea. Por eso tiene que haber un anhelo del corazón para iniciar este camino. Porque si ese anhelo se duerme, esto se convierte o bien en una pseudopráctica que la he situado dentro de mi vida como un esquema más, o en una rutina donde he sustituido mi oración de la mañana por el tiempo de silencio, pero lo he domado. Si el fuego se apaga, el fuego, el anhelo que te llevó a esto se apaga, entonces tenemos que volver a empezar. Dice, llama al instrumento de la meditación Eido Rossi, refiriéndose a la atención, la espada llameante. El zendo es el lugar donde ha de arder nuestras ilusiones egocéntricas, pero habla de fuego. Y el Buda, cuando tiene un sermón que se llama el sermón del fuego, que cita esto continuamente, el tema donde realmente quemamos aquello que nos parece tan valioso en nuestra vida cotidiana. La práctica del Zen, cuando os preguntan, bueno, ¿tú por qué practicas Zen? Bueno, para ser mejor persona, decimos a veces, o para ser más auténtico, decimos otras, o para, de alguna manera, ser realmente yo. Y parece que podemos decir, bueno, llevo practicando Zen 1 año, 2 años, 3 años, 20 años, 27 años. ¿Y qué
¿qué has conseguido? O sea, ¿de qué ha consistido esta práctica y por qué para ti se convierte en algo importante y no para otros? Bueno, pues me ha hecho mejor persona, me ha hecho más auténtico. ¿Estás seguro de ello? Lo que sí que te habrá hecho, seguro, es ponerte en tela de juicio. Si es una práctica auténtica, te ha metido preguntas radicales en tu corazón. Por ejemplo, ¿realmente soy yo alguien? O por ejemplo, ¿realmente esto se va a quedar así? ¿Está quieto? O sea, el marco de tus seguridades, el marco de tu control, el marco de tu identidad y el marco de tu esquema vital lo pone en tela de juicio. Y si no lo está poniendo en tela de juicio es porque tú te has hecho un armazón para que no lo ponga. Esto que no me lo toquen. O sea, yo, si en el tiempo de silencio acepto estar más o menos interrogándome, pero luego yo vuelvo a mi esquema de confort y de seguridad. Porque si lo pierdo, me meto en un vértigo de oscuridad que me resulta muy difícil de salir. Sin embargo, cuando pasan los años en esta práctica y la práctica se convierte en cuerpo, esto es así. Esto es la doctrina del anatta, del no yo, y la doctrina de la nitya, de la impermanencia. O sea, lo que realmente se adquiere es soltar todo aquello que ha supuesto un esquema concreto de identidad, de personaje o de permanencia. Y si eso te ha hecho mejor persona o no, es otro esquema diferente, que si lo estás midiendo es porque estás convirtiendo el Zen en un esquema de negociación. Porque todo lo que hacemos en la vida práctica, lo que nos enseña la sociedad, es un esquema de negociación. ¿Qué gano? ¿Qué pierdo? ¿Qué doy? ¿Qué me dan? ¿Qué recibo? ¿Qué consigo? Este esquema es el que utilizamos prácticamente para todo y es el esquema que permite nuestra supervivencia. Expectativas, ganancias, que como diré en el retiro, es lo que llevaba aquel emperador que se encontró con el Bodhidharma. ¿Qué he ganado con todos estos buenos actos que he realizado en mi vida? ¿Qué gano amando a mi marido? ¿Qué recibo a cambio? ¿Qué recibo de mis hijos? ¿Qué recibo de la vida? Este esquema mercantil es el que normalmente nos guía y que también en la meditación tenemos que abandonar. Me siento a meditar para ganar nada, para conseguir nada, para realizar nada. Y eso es muy duro, plantearlo así vitalmente. Porque si todo lo que hago tiene una utilidad, resulta que esto se convierte en la única cosa que no tiene utilidad. Y me resisto a hacerlo. De igual manera que, no sé si os acordáis, los que sois más mayores, de la famosa teología de la muerte de Dios. Decía, ya no es necesario. Hasta ahora hemos sido creyentes y tal porque lo necesitábamos para explicar muchas cosas y a partir de determinado momento ya no fue necesario. Pues bueno, en esto de la meditación tiene que pasar un poco de lo mismo. Que llegue un determinado momento en que te sientes no para buscar una consecución,
para ser mejor persona, para tranquilizar la mente, para resolver no sé qué problema, para aquietar no sé qué angustia, para buscar que no sé qué expectativa, sino que te sientes sin justificación. Insisto que esto es muy duro y esta es la razón por la cual, al menos en esta práctica del Zen, muchísima gente se desapunta pasado un tiempo. Porque ganancias, pérdidas, ¿qué pasa? No voy a conseguir nada aquí, entonces ¿para qué me siento? ¿Para qué es este rollo? Y además este esfuerzo de tanto tiempo, silencio, silencio, silencio. ¿Qué sentido tiene? Y es cuando llega ese momento que cita también ese texto del boyero: mi fuerza flaquea y mi vitalidad se agota. No puedo encontrar al buey. Solo escucho las langostas trinando a través de la selva por la noche. Yo recuerdo que la primera vez que oí este texto era en un retiro de 9 días y estaba yo, creo que en el cuarto día, con unos dolores en mis piernas de muchísimo cuidado, gritándome y acordándome de la madre de la maestra y por qué hacía yo eso y tal, y de pronto me llega este texto que me metió de golpe en una oscuridad tremenda, porque así me sentía yo. Es que no consigo atravesar ese camino donde en teoría me voy a encontrar en una situación donde todo va a ser una alegría desbordante en mi corazón. Eso se suele decir que es lo que pasa, pero de pronto esa alegría desbordante de tu corazón pues aparece en un determinado momento y es como un pequeño incienso que de pronto ¡boom!, desaparece y vuelve otra vez las dinámicas de oscuridad. Es natural que al comienzo no sientas más que una especie de oscuridad sobre tu mente, o si se quiere una nube del no saber. Hagas lo que hagas, esta oscuridad y esta nube se interpondrá en tu silencio. Es curioso leer estos textos que son del siglo XIV, de la nube del no saber, cómo se repite en la naturaleza humana esta situación de que se antepone una situación de oscuridad cuando buscamos la esencia o el significado de nuestra vida. Pero dice el texto del Anónimo: aprende a permanecer en esa oscuridad, vuelve a ella tantas veces como puedas, dejando que tu espíritu grite en aquel a quien amas. Aprende a permanecer en la oscuridad. Eso es lo que hacemos, este es nuestro aprendizaje. Aprender a estar en silencio y a estar en esta oscuridad, donde ya se ha roto el esquema de esa filosofía que me sostenía, esas justificaciones vitales que me justificaban, ese Dios que me sostenía desde arriba, ese proyecto vital que me alimenta y que me permite justificarme. Y de pronto se me dice solamente ser, solamente la pasión de ser, gritar en cada momento el acto de profundo amor incondicional que significa la aceptación del ser tal como es, sin querer justificarlo, sin querer pedir nada a cambio. Porque la aceptación del ser tal como es lo que nos prepara para aceptar la realidad, aceptar al otro,
dejando de que sea otro y que tengamos que pedirle que nos compense de alguna manera. El gran aprendizaje de la vida consiste en poder aceptar ser sin pedir nada. Porque a partir de ahí, cada existencia es ese ser sin pedir nada. Y ese es el gran aprendizaje en nuestra práctica del silencio. Y para ello es imprescindible soltar. No venimos aquí a conseguir nada, a recibir, comillas, la iluminación, a recibir un nuevo nivel de existencia, sino venimos a soltar todo aquello que nos estorba. Es justo lo contrario de lo que al principio pensamos, vamos en búsqueda. Y cuando vamos en búsqueda es que buscamos algo. Buscamos un significado, buscamos a alguien o a algo que nos resuelva alguna cosa. Pero si nos dicen vamos en un camino en el cual lo que vamos es perdiendo nuestra ropa, perdiendo nuestra identidad, perdiendo nuestro carácter, perdiendo nuestras costumbres y vamos soltando hasta ir depurando, simplificando nuestra existencia, pues resulta que el camino se vuelve al contrario de lo que pensábamos. Y al soltar nos preparamos, al soltar los dogmas, al soltar las creencias, al soltar los esquemas, nos preparamos para esa experiencia de uno mismo vacía que nos permita integrarnos plenamente en la realidad. Y eso es el Zen puro. Es una integración radical en la realidad desde el no esquema, desde el no camino. No sé si estoy siendo un poco duro hoy, o un poco, pero como llevabais varios meses sin verme, pues conviene que volvamos a donde es la esencia. O sea, nuestro ejercicio es un ejercicio de vaciamiento, no basado en las teorías que nos dijeron los espirituales o los grandes maestros o el Buda o Jesús o quien era, sino basado en la experiencia de uno mismo. ¿Os acordáis esa frase del Buda viejito, Ananda, cuando le pedía sucesión, esquemas, escrituras que seguir? Decía, no, tenéis vuestra propia experiencia, experimentar por vosotros mismos. Pues la práctica que hacemos es una práctica basada en simplemente sentarse, respirar y experimentar la realidad de uno mismo, pero donde uno ha hecho limpieza de la propia casa. ¿Y cuál es el instrumento que utilizamos en nuestra práctica de silencio? Pues el instrumento básico inicial es sati, la atención plena. Pero cuidado, no confundamos el mindfulness con este comienzo de práctica, porque el mindfulness no pone en tela de juicio nada. No pone en tela de juicio la identidad, la personalidad, el esquema. La atención plena es para nosotros un instrumento para revolver la realidad. Y lo que hacemos es sentarnos y repetir o reactivar continuamente un esfuerzo de atención, no dejando que nada se ponga como un esquema cerrado que no se ha de tocar.
Por lo tanto, es un proceso también de muerte, donde rompemos y revisitamos nuestras fobias, nuestras manías, nuestros personajes, nuestras rutinas, nuestras preocupaciones, y continuamente nos damos cuenta, quizás antes, quizás después, que esto no es una práctica de silencio en el cojín solo, sino que continuamente se transparenta en toda nuestra vida, continuamente se expresa en cada momento. Entonces es zen, no es solo zazen. El zen empieza en el zazen, pero ha de transparentarse en toda nuestra vida, porque si somos capaces de empaquetarlo, pero nuestras rutinas, nuestros personajes, nuestras preocupaciones, nuestras expectativas no se tocan, entonces estamos haciendo una esquizofrenia entre una práctica de silencio en el cojín y nuestra vida ordinaria, que no hay quien la toque, porque me da miedo tocarla. Yo tengo el privilegio de vivir muchas vidas con diferentes gentes, con diferentes culturas. Allí de donde vengo suena el almacín 5 veces al día y la gente en medio de la oficina tiene sus pequeños cojines, los ponen allí y se ponen a meditar, poniéndose así. Y todo eso a mí me interpela, porque eso no forma parte de mi cultura, forma parte de la cultura de ellos. Pero el hecho de que yo vea ese elemento transcultural me hace interpelarme en qué significa ese agarrarse a una determinada esquema de vida y darle el valor que tiene y que no hay quien lo toque, como para el musulmán sus 5 oraciones diarias, o para el cristiano el no poner en tela de juicio la existencia de Dios. El no poner en tela de juicio algo es manejar un esquema de seguridad que no se toca. No quiero entrar ahora en el tema de la crisis religiosa o no religiosa con esto, pero lo mismo que hacemos con eso, lo hacemos con otro montón de cosas. Con nuestra familia, con nuestro proyecto, con nuestros amores, con nuestros hijos, con nuestra propiedad. Hay cosas que intentamos agarrarnos a ellas, porque quedarse columpiándose en esa oscuridad donde no hay ningún significado al cual te puedas agarrar, pues es un salto en el que a veces tenemos que decir: yo no estoy preparado para eso, yo me quedo un poco antes. Es como una persona de las que, muy querida mía, que allí me dijo: Pedro, ¿por qué no me enseñas a meditar? Y yo le dije: ¿tú sabes lo que es meditar? Sí, es que tengo mucho follón en la cabeza. Digo: pero es que esto no va solo de tranquilizar tu mente, es que te puede poner en tela de juicio tu existencia, tu yo, tu no sé qué. Ah, entonces no me enseñes a meditar. A partir de ese momento en el cual aceptamos con sinceridad este esquema de ruptura, nos volvemos nómadas de nosotros mismos. El nómada es aquel que camina continuamente en espacios no conocidos y que lleva poco equipaje. Entonces, ese proceso de volverse nómada, de volverse peregrino de uno mismo, quedándome fuera de controles y saberes, pone en tela de juicio algo que es fundamental: mis deseos y mis necesidades, que se plantean como un esquema concreto, empiezan a difuminarse, y ya esos deseos y esas necesidades no son algo estable,
Yo sin esto no puedo vivir. Yo sin este esquema no soy yo. Eso empieza a interrogarse. Y por lo tanto, como es un proceso que es tan radical, debemos tener mucha paciencia con nosotros mismos. Tenemos que tener mucho cuidado amoroso de esta existencia y aceptar equivocarse continuamente. Porque aquí cabe también el fundamentalismo. Es decir, como esto va de tan duro, mientras yo no lo haga así, yo no me merezco nada. No. Es un proceso de transformación de la existencia que requiere hacerlo con mano maternal. Y si uno no lo hace así, se está volviendo al esquema antiguo de castigarse a uno mismo por no merecerse la vida. Y lo que realmente de entrada estamos planteando es la aceptación profunda de la existencia y de que no necesito justificar mi existencia para ser. Y esa aceptación profunda de la existencia es un abrazo profundo a esta existencia. Y desde ahí puedes avanzar. Si no abrazas profundamente esta existencia, sino lo que haces es machacar y machacar y machacar, no vas a dar ni un solo paso. Y te vas a meter otra vez en tenerte que agarrar como clavo ardiente a un dogma nuevo para poder un poco perdonarte a ti mismo. Un profundo perdón amoroso de uno mismo, de la propia existencia, es esencial en este camino. Es ese salto que se expresa también en la parábola del hijo pródigo. Me levantaré y me pondré en camino a donde está mi padre. O sea, sale de la actitud de no perdonarse uno mismo a aceptar el perdón, el abrazo del Padre. Ese salto es en el cual tenemos que incorporarnos continuamente a la meditación. Y es algo dinámico, plástico, que hemos de repetir una y otra vez en cada momento de sentada. Es un momento de abrazarse a uno mismo, de abrazar la propia existencia. A veces uno entiende la meditación como una disciplina ardua, seca, fría, y es todo lo contrario. Es la aceptación profunda, amorosa, de que sí, esto es real y lo acepto y me abro. Por lo tanto, es una apertura existencial. Bien, pues esto era prácticamente lo que quería deciros. Implica esta aceptación implica receptividad, implica disponibilidad, estar dispuesto, estar receptivo, e implica humildad. Humildad que significa la aceptación profunda del ser, no el montaje de esquemas. Nosotros luchamos con dos, leía recientemente, tenemos dos cerebros, un izquierdo y otro derecho. No sé si conocéis algo de esto, pero dijéramos el derecho es el que principalmente experimenta y el izquierdo es el que principalmente interpreta, el que nos cuenta historias. Y entonces lo que hacemos habitualmente es que ante una experiencia no vemos la experiencia, sino vemos la interpretación de nuestro cerebro izquierdo, que es una interpretación que está grabada en nuestros genes y que lo que busca es la propia supervivencia y el esquema comercial de ganancias o pérdidas.
Entonces, de lo que se trata en la práctica del silencio es reducir un poquito a silencio a nuestro hemisferio izquierdo, que contiene interpretaciones, justificaciones y análisis de por qué, para qué, por qué, etcétera. Y hacer que nuestro hemisferio derecho exprese más directamente la realidad. Porque la realidad no es la interpretación que yo hago de la realidad. La realidad es la realidad. Entonces, incorporarse en cada momento es un esfuerzo que implica decirle, venga, cállate ya, ya me estás contando muchas historias, otra vez me las estás contando y otra vez me las vuelves a contar. Es volver a una posición de no contarse historias, interpretaciones, etcétera. Bueno, pues hasta aquí. ¿Alguna pregunta queréis hacer o algún comentario? Bueno, yo quería que aclararas un poco eso. La muerte de Dios es el ir desprendiéndonos de todo. La teoría de la muerte de Dios es algo que surgió en los años 70 y que lo que ponía en tela de juicio es una reivindicación humanista, que ponía en tela de juicio el que nosotros necesitáramos una justificación supraestructural para entender la vida. Entonces fue un proceso revolucionario de limpieza, dijéramos, y de soltar muchos dogmas cerrados y esquemas hechos. Y yo lo he mencionado para haciendo el paralelismo con que nosotros todavía tenemos nuestros pequeños dioses dentro de nosotros, que son nuestras creencias, nuestras seguridades, nuestros controles, nuestros esquemas. Y entonces tenemos que irlos matando. Tenemos que irlos depurando. Y no se trata de que yo te tenga que decir a ti qué tienes que matar o qué no. Se trata de que tú mires de frente tu realidad y seas auténtica con la realidad que ves. Y en esa realidad que ves no se trata de que hoy por hoy tú le das una interpretación y que sea mala o buena esa interpretación. Se trata de continuamente revises, continuamente limpies lo que hay dentro. ¿Qué más? Ese libro que tienes ahí tan bueno. ¿Cuál? ¿Este? Acceso a él. No es un libro. Si no es un libro. Son apuntes, hijo mío. Es tan bueno. Bueno, ay, que son muy buenos. ¿Cómo haría yo para tenerlos? María, en el fondo, es que yo tengo mucho problema con todo esto. Ya lo sé, pero no busques soluciones fuera de ti. Y sé sencilla. Sí, también es verdad. Porque... Sé sencilla y humilde, practica simplemente el silencio y no intentes dar respuestas a las 1001 cosas que aparecen, sino es lo que yo he dicho. La esencia es ser, no para, no en función de, sino ser. Eso te puede complicar mucho. Sí, pero eso te puede complicar mucho la vida, porque ¿qué significa ser por ejemplo, en Al-Hol, en el campo de refugiados, donde hay 70.000 personas, de los cuales 45.000 son niños, hay 3.000 que están abandonados y además están todos sometidos a la disciplina del fundamentalismo del ISIS? ¿Qué significa ser en medio de eso? ¿Qué significa ser en medio de, como Melba ha pasado hoy, que a la gente se le echan los policías en las calles en medio de las demostraciones? ¿O qué significa ser tú cuando vas al váter, o cuando estás con alguien, o cuando miras a un niño? ¿Qué significa ser?
O sea, entonces no valen muchas justificaciones, muchos elementos, sino simplemente vale continuamente refrescar tu propia experiencia con radicalidad. O sea, no busque. Ya sé que a ti te gustan mucho las preguntas y las respuestas, pero es mejor no tener demasiadas respuestas, porque si las tienes, enseguida las proyectas sobre lo que haces. Bueno. Vale, hasta aquí. ¿Algo más? Que ya es difícil. Bien.